Hola a todos, yo soy Xavier Jiménez y os doy la bienvenida al capítulo número 19 de Decorando. Hay una pregunta que parece tener una respuesta bastante fácil, pero de la que en el ámbito del Islam, tanto como el tradicionalista como el, llamémoslo, coranista, para que nos entendamos, una pregunta que se repite mucho y de la que sobre todo los tradicionalistas no parecen tener una respuesta clara. Es la de que por qué el profeta prohibió los hadices. Porque hay un entendimiento popular sobre la prohibición profética del hadith. Existe un consenso general entre los eruditos de los hadices de que fue de acuerdo con la prohibición del propio profeta de no escribir ninguno de sus dichos, que no obtengamos ningún libro de hadices autorizado durante las primeras generaciones de musulmanes. Esa es la razón. Es por esta razón que no tenemos ninguna colección autorizada de hadices durante la época de los primeros 4 califas, así como durante el periodo omeya y las primeras partes del periodo abasí. Esta prohibición específica parece estar claramente evidenciada por los datos históricos que demuestran que incluso los primeros hadices sobre las palabras y acciones atribuidas al profeta no aparecieron por escrito hasta el segundo siglo del Islam. Y que el primer libro completo de hadices, la colección de Bukhari, fue una iniciativa de, además, una persona que no era ni árabe, que apareció 250 años después de la muerte del profeta. Ahora bien, a la pregunta, ¿por qué el profeta prohibió los registros de hadices? La respuesta tradicionalmente aceptada es la de que se debió a su preocupación de que los versos coránicos, que aún debían compilarse en un libro, pudieran mezclarse de otro modo con sus propios dichos. Esto tiene claramente un porqué de esta respuesta, y es para la de una manera autorizaron así los hadices, pero nosotros, sin embargo, no nos conformamos con esta respuesta tradicional. El Corán se describe a sí mismo como una revelación que se explica por sí misma. El Corán se describe a sí mismo como un libro detallado, completo y fácil de entender. Entonces, uno puede inferir con seguridad que el Corán debe ser, como también afirma el Corán mismo, la única autoridad del Islam. ¿Es posible acaso que el mensajero del Islam, el transmisor del Corán, desconociera esta importante posición de Dios en el Corán? Sin embargo, violando seriamente esta posición coránica, los tradicionalistas sostienen que los hadices son otra fuente divina del Islam y tienen autoridad justo al lado del Corán. Pero si esa era también la posición del Islam original, entonces volvemos a la pregunta, ¿por qué leemos narraciones como se documenta en varios libros de hadices auténticos donde el profeta había prohibido escribir cualquier cosa de él excepto que no fuese del Corán? Pongámoslo de otra manera, si el hadiz es importante, entonces, ¿por qué es tan irónico que incluso el hadiz se prohíba a sí mismo? Como no estamos satisfechos con la respuesta tradicional a esta pregunta, nos seguimos preguntando aún otras cosas, y es ¿por qué el propio profeta prohibió la grabación de sus propios dichos? ¿Puede que la preocupación de que sus propios dichos puedan mezclarse con los versos coránicos ser una razón aceptable detrás de todo esto? Sencillamente y claramente la respuesta es no. Entonces, ¿cuál es la verdadera razón por la que el profeta prohibió el hadith? El Corán enfatiza la capacidad única del hombre para transmitir conocimiento por medio de la pluma, por medio de registros escritos, como vemos en la Sura 96 del versículo 1 al 5, y enfatiza el compromiso por escrito de todos los tratos importantes, hablemos de contratos mutuos o acuerdos financieros, incluyendo testamentos y deudas. Esto lo vemos muy claro en la Sura 2, versículo 240, 282, y en la Sura 24, versículo 33. Entonces es imposible que el profeta, en lugar de animar a transcribir sus hadices con lápiz y papel, prohíba tan estrictamente su registro. Si fueran considerados otra fuente o autoridad del Islam. En otras palabras, es imposible que
al negar el acceso de sus seguidores a cualquier hadiz escrito y por lo tanto al privar a las futuras generaciones de musulmanes de una fuente tan importante del Islam, distingue una posible brecha en cualquier, de crecer en su comprensión religiosa. Si hubiera detenido el registro de una autoridad vital de la religión, sería fundamental para precipitar un daño muy grave al Islam, haciendo que la religión permaneciera paralizada e incompleta. Por lo tanto, podría decirse que si los hadices tuvieran la intención de constituir alguna fuente religiosa o autoridad del Islam, el profeta ciertamente habría dictado que se documentaran de una manera organizada a través de sus compañeros y posiblemente a través de una junta de secretarios, y lo hubiese hecho seguro estando en vida. Lo habría hecho para evitar cualquier omisión o adulteración de cualquiera de sus palabras durante el proceso de su transmisión verbal, de boca a boca y de generación en generación. Él habría hecho esto también para evitar la interpolación naturalmente esperada de un número casi infinito de dichos falsamente atribuidos a él, que eventualmente caminaron y distorsionaron el Islam al imponerle numerosos dichos. Parece que el profeta prohibió la grabación de sus dichos. Obviamente, plasmar las tradiciones en papel estaba lejos de ser su deseo, porque era plenamente consciente del hecho de que la naturaleza humana, que tiende a asociarse con Dios idolatrando a profetas y celebridades, es susceptible también de esta manera de generar ídolos, pseudoreligiones y divisiones sectarias. Hoy nos encontramos en condiciones de apreciar claramente, una vez más, la legitimidad de esta visión profética. Para los lectores interesados en quizá poder leer un poco más sobre el tema de los hadices, la verdad que con que cojan el Sahih Bukhari, que se conoce como la colección de hadices más auténtica, y adivinar, podrán ver por qué el profeta prohibió completamente escribir todos los hadices. Hay una colección bastante importante de hadices que se contradicen entre ellos mismos. No voy a nombrarlos, yo creo que no merece, la verdad, mi tiempo para esto, pero sí esta reflexión me parecía importante compartirla con todos vosotros. Y nada, decidme qué es lo que opináis, y un abrazo muy fuerte.